Ok, estamos nuevamente este miércoles, hoy 3 de febrero, para compartir el mensaje de Zona, miércoles de Zona. Y quiero hablar de lo que representa la vida. Y el título que puse a este mensaje es La vida con Cristo. La vida con Cristo. Encontramos en este mundo una gran diversidad de opiniones, ideas, creencias, pero cuando nosotros, ¿verdad?, nos interesamos por conocer las cosas espirituales, nos damos cuenta que hay muchas ideas en el mundo espiritual, doctrinas verdaderas y doctrinas falsas. Y hoy voy a leer el mensaje que se encuentra en la carta a los Efesios, en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 10. Y la escritura dice de la siguiente forma: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de las potestades del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gloria en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. No por obras, por gracia, el verso 8, por gracia, porque por gracia somos salvos por medio de la fe. Y esto no es don de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre misericordioso, que tu voz sea, Señor, escuchada por cada uno de los oyentes, Dios, de cada persona que esté conectada a Dios en este medio dispositivo digital. Habla, Dios, solamente utilízame, Señor, como un vaso. Utilízame, Señor, como un instrumento de tu voz, y que tu voz sea escuchada en el corazón de cada persona que nos escuche en este mensaje de Zona, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, Pablo nos está hablando aquí claramente de lo que éramos en un tiempo cuando estábamos separados, cuando vivíamos de una forma como normalmente el mundo lo hace, sin esperanza y sin fe, como las cosas se fueran presentando. Pero qué importante es entender lo que dice el versículo número 7. En los tiempos futuros, dice la versión internacional nueva, en los tiempos futuros puede ponernos como ejemplo de la increíble riqueza de la gracia y de la bondad que nos tuvo. Cómo se ve en todo lo que ha hecho por nosotros que estamos unidos a Cristo Jesús. El propósito es entender esta tarde la vida con Jesús. La vida con Jesús es una vida de gracia, es una vida de riqueza, es una vida no de cosas materiales, sino de las cosas
eternas, las cosas que solamente las puedes entender a través del Espíritu. Nuestra vida tiene dos etapas, dos áreas muy importantes: la etapa espiritual. Y la etapa espiritual nos permite ver cosas que más tarde o las podemos percibir en el ambiente celestial. Se mueven entre el cielo y la tierra y son poderes demoníacos, poderes de destrucción, de maldad, que gobiernan y controlan la mente y el corazón de las personas. Entonces aquí Dios, a todos los que andamos y nos hemos acercado a Cristo, nos dice que nosotros hoy tenemos otra forma de ver las cosas. ¿Sí? Versículo 1: nos dio vida a nosotros. ¿Quién? Cristo, el Hijo de Dios, el que vino a caminar 33 años en este planeta, en esta tierra, y nos dio un mensaje maravilloso de amor, de fe y de una conducta estupenda. ¿Cómo éramos antes? ¿Qué hacíamos antes? ¿Qué nos entretenía antes y nos llamaba más la atención? Las cosas y corrientes que dice aquí que operan en los hijos de desobediencia. Esas formas de vivir sin temor y sin amor por aquel que nos ha dado la vida. Dice el versículo 2, después de leer y mencionar Pablo que estábamos muertos, delitos y pecados: la mentira, la codicia, la vanidad, el orgullo, la idolatría, la fornicación, los adulterios, cosas que la carne en su concupiscencia, en su forma natural, nos llevaba a no controlar muchas veces los deseos y las ansiedades por esas cosas. Eran delitos, eran pecados, vivíamos en ellos en otro tiempo y nos daba lo mismo. Seguíamos la corriente que hoy el mundo vive sin Dios, sin temor, sin respeto a las cosas de Dios. Pero qué importante entender más adelante las riquezas que Dios hoy nos ha dado, de las que nosotros probablemente no tengamos muchas finanzas ni muchas cosas materiales, pero lo más importante es el amor, es la paz, es el gozo, es la ternura que Dios tiene por nosotros, ese cariño tan grande, esa obra tan maravillosa que Dios diseñó allá en Edén cuando formaba cada una de las partes de nuestra naturaleza humana, nuestro cuerpo perfecto a imagen y semejanza. Pero definitivamente el hombre pecó y se desvió y comenzó a vivir una vida desordenada, conforme a las ideas modernas que hoy el mundo vive y las considera como algo atractivo, como hay que vivirlo para ser aceptado por las personas. Hay que vivir de una manera prudente, sensata y obediente a lo que Dios nos ha llamado. El príncipe de las potestades del aire lo menciona aquí Pablo. Es un espíritu, es un demonio que gobierna el corazón de las personas. Es algo que en mente, que en la carne, que viene y que baja al corazón y que destruye la santidad, la moralidad de las personas. De tal manera que este espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales, dice a Pablo allá en el versículo 3, entre los cuales sí, también nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pero qué gracia tan sublime y tan hermosa cuando Dios envió, cuando aquel cordero que presentaban los israelitas allá año con año, allá en el
templo, en el lugar santísimo, en el tabernáculo, allá sacrificaban un animalito inocente, un animal que no tenía culpa de nada, y que el pueblo ni de esa manera se sensibilizaba al llevar un animal ingenuo. Yo tengo una mascota y esa mascota hoy la puedo mirar de otra manera. Hoy la aprecio, hoy la cuido, la protejo. Y imagínate a alguien que llevaba a su corderito como una oveja limpia, una oveja bonita, y que tenían los niños que estar mirando cómo al poner las manos el sacerdote sobre su cabeza era degollada. Imagínate. Ahora, el Hijo de Dios, Juan lo menciona. He ahí el Cordero de Dios, Jesucristo. Él tomó nuestro lugar. Él fue a la cruz. Él con su sangre nos limpió y nos dio esa riqueza de acercarnos y caminar de su mano. Y hoy puedo ver y gozarme en Cristo. Ninguna situación, dogma religiosa contiene esa gracia sublime, preciosa de nuestro amado Salvador. Cuando Cristo dice allí, sí, vino, nos dio vida nuevamente. Sí, vivíamos en otro tiempo en los deseos de la carne, incontrolados. Hoy hay un control, hay un dominio propio que el Espíritu Santo nos lleva a ello. Dice, hacíamos la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Quiero decirte que cuando Cristo viene, nos adopta como sus hijos, nos lleva al Padre. Él nos regresó al Padre y nos hace hijos de obediencia. Tremendo lo que dice el Evangelio de Juan 3:16. Sí, el que rehúsa creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, dice, no tendrá vida eterna, sino vendrá condenación. Y dice la Escritura que la ira de Dios, allá en San Juan 3:36, la ira de Dios está sobre aquellos que rehusan. Amado oyente, espero que tú lo creas. No rehuses, no te resistas. Eso es resistirte en ti. Pero dice la Escritura que de toda esta enseñanza tan maravillosa que vamos nosotros, ¿verdad?, encontrando en este libro de Efesios, donde nos habla el capítulo 1, que Él nos escogió, que Él nos llamó para alabanza, para nosotros, ¿verdad?, que conociéramos todas las cosas que Él tiene para nosotros, que son una riqueza, fuente de la gracia. Me encanta lo que dice el versículo 4. Porque si tú lees el anterior, éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero el 4 dice, pero Dios, que es rico en misericordia, amén. Dios es rico en misericordia, nos dio vida nuevamente, juntamente con Cristo. Con Cristo, dice, ¿verdad?, nos dio vida. En su gran amor con que nos amó, debemos darle gracias a Dios porque nos ha hecho, por lo que ha hecho por nosotros, y en consecuencia debemos ser humildes, pacientes y tolerantes con aquellos que pensamos que no merecen nuestro amor y nuestro cariño y nuestra comprensión y compasión. Quizás sean espiritualmente indiferentes y rebeldes aquellos que rehúsan creer y a lo mejor hostiles contra Dios. Recordemos que así estábamos nosotros, pero Él nos dio vida. Sí, nos dio vida, dice el versículo 5, aún estando nosotros muertos, dice, en pecado. En pecados nos dio vida juntamente con Cristo. Y por gracia somos salvos. En los versículos anteriores que leímos al principio, qué tremenda sentencia,
¿Qué condenación tan grande había sobre nosotros? Pablo escribió acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, y quiero volverte a recordar esos versículos que están del 1 al 3. Él nos dio vida a nosotros cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo las corrientes de este mundo de él me vale, este mundo de la indiferencia, este mundo donde hay que vivir la vida, que es muy corta, que al final se va a acabar, este mundo que vive sin rumbo y sin dirección, conforme al príncipe, obedeciendo, siendo esclavos, siendo personas a disposición del enemigo que opera sobre los hijos de desobediencia. ¿Cuántos hijos de desobediencia hoy existen en todo el mundo? En ellos, dice la Escritura, vivíamos nosotros, conforme a los deseos, a las concupiscencias, que es una fuerza de tal manera que no se puede controlar sobre las cosas de la sexualidad y toda la maldad. Pero qué importante dice el versículo 6: y juntamente con él nos resucitó. Estábamos muertos, dice aquí. Sí, estábamos muertos, y juntamente con Cristo nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, dice la Escritura, en los lugares celestiales con Cristo. ¿Qué significan los lugares celestiales? Ahí mismo en el capítulo 6:12 dice que nuestra lucha no es física aquí en la tierra, contra las personas, contra mi vecino, contra mi esposa, contra mi enemigo. No, esos espíritus se mueven en el ambiente, en el aire, entre el cielo y la tierra. Y esos espíritus que son malignos y que destruyen y que matan y que roban y que hacen tantas cosas de maldad, son las fuerzas que Pablo menciona. Nuestra lucha no es carne, no es sangre, no son personas, sino todos esos poderes que se mueven en un ambiente espiritual, en la atmósfera entre el cielo y la tierra, y operan en la tierra, bajan a la tierra. Pero Dios nos hace sentar en esos lugares celestiales donde nos ha dado el poder. Hay un poder sobrenatural cuando Cristo viene y nos limpia y nos acepta y nos hace nuevas criaturas, nos da vida. Y ese poder que está en nosotros, mayor es el poder de Dios que ese que se mueve en las fuerzas, en el ambiente, esfera espiritual, porque baja y opera en los hijos de desobediencia. Ahí nos pone el Señor sobre esos lugares, pero con un poder sobrenatural que viene de su gracia infinita y su riqueza, que es su sangre preciosa, maravillosa, que nos limpia, que nos da vida, que cada día nos da a nosotros la esperanza de poder derrotar y vencer todas las fuerzas del maligno. Todo el poder le dio el Señor a su pueblo, aquellos que estábamos un día perdidos y extraviados. Ahora, qué importante es el versículo 7, te lo decía yo desde un principio, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas. ¿Qué más queremos encontrar? Yo quiero que tú hagas un inventario. ¿Cuántas cosas tienes ahora que Dios te ha dado? ¿Cuántas cosas tienes? ¿Por qué darle gracias a Dios de ese inventario? ¿Qué te ha dado Cristo desde el momento en que te rescata, en que te saca de la muerte y te trae a vida abundante? ¿Cuántas cosas? Una familia, un trabajo, una iglesia, una comunidad cristiana donde hoy podemos juntos, ¿verdad? Todos disfrutar de tantas riquezas. La amistad, el cariño, el afecto, el orar unos con otros, la salvación. ¿Cuántas riquezas hoy tenemos por su gracia? Somos justificados por fe. No hay condenación para nosotros. Esa es una fuente
de riqueza de su gracia. Somos libres del pecado. Es otra riqueza de su gracia. Somos santificados por su palabra. Somos personas nuevas. Hay tantas cosas por las cuales podemos nosotros descubrir todo lo que hoy tenemos, que es una riqueza que no la puedes comprar ni con todo el dinero del mundo. Las riquezas de su gracia. La gracia de Dios es la fuente de todas las cosas que Dios te ha dado. Esa es la gracia de Dios. ¿Tú crees que las tienes porque te lo mereces? Las tienes porque Dios te ama. Las tienes porque Dios las ganó en la cruz. Cuando el diablo tenía todas las cosas y tenía el derecho legal de quitártelas, Cristo las arrebató. Allá en Colosenses capítulo 2, 14 y 15 dice la escritura que derrotando y triunfando sobre todo principado y toda potestad, dice, las exhibió, las avergonzó públicamente, triunfando sobre ellas en la cruz, cancelando, dice, el decreto, la condenación que había en tu contra. Avergonzó a todos los principados que se mueven y operan en las regiones celestiales, y que Dios te ha dado ese maravilloso poder. La gracia es el manantial. La gracia es la fuente de todas las cosas que Dios nos ha dado, y las tiene y nos las dará porque Él nos ama, porque Él es un Dios bueno, porque Él es un Dios perfecto y justo. Qué importante es todo esto que nosotros podemos encontrar en esta porción de la Escritura. Termino con los versículos 8, 9 y 10. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. Podrás tener mucha sabiduría, podrás tener muchas cosas buenas, podrás decir: es que yo soy una persona que no le hago mal a nadie, soy una persona buena, la gente me reconoce, he hecho estas cosas y las otras. Sí, quiero decirte que las obras son fruto de tu encuentro con Cristo a través de su Espíritu, pero esas cosas vienen como frutos cuando tú ya estás viviendo. No es por todas ellas, es por gracia. Ya lo oíste. No es por merecimiento, sino porque Cristo las ganó y tú fuiste sensible a su llamado y te acercaste a ellas. De tal manera, sí, somos cristianos debido a la gracia de Dios. No es el resultado de algo que hayamos hecho a causa de nuestra sabiduría. Sin embargo, es por gratitud a este regalo que Dios, de Dios, que servimos, a ese Dios que servimos y ayudamos a otros con bondad, con amor, con ternura, y no solo para sentirnos bien, aunque nada de lo que hacemos sirve para que seamos salvos. Dios desea que nuestra salvación nos motive a hacer actos de servicio. Él no nos salvó solamente para beneficiarnos, sino que también para que sirvamos a Cristo y a su iglesia. Versículo 10, con esto concluyo. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. Ahí están las obras, vienen como consecuencia de tu encuentro, del amor de Cristo. Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Quiero decirte lo que dice aquí Pablo: somos la obra maestra de Dios. Amén. Somos la obra maestra de Dios. En otras palabras, somos una obra de arte, somos un trabajo fino, somos algo especial, somos la mejor obra de la creación.
en el pastel, la cerecita de ese pastel fue cuando Dios te hizo a ti y nos hizo a toda la humanidad a imagen y semejanza suya. Pero ¿para qué dice la Escritura aquí? Para buenas obras. Dios las preparó para que tú te desempeñes en ellas, para que tú hagas lo bueno y lo agradable, que es la voluntad de Dios y que es perfecta. Ese es el mensaje más importante. Hoy, cuando vives con Cristo, las riquezas de su gracia jamás te van a abandonar. Ese es el mensaje. Padre, gracias por habernos hecho, Dios, personas especiales. Gracias por habernos hecho, Señor, sensibles, por hacernos, Señor, entendidos, al buen entendedor, Señor. Gracias porque hemos sido buenos entendedores. Permítenos honrarte, permítenos no defraudarte, Señor. Nos has dado toda la fe y toda la confianza y todas las cosas, Señor, las has reunido en tu Hijo amado para nosotros. Gracias, Dios. Oramos por toda la gente que está padeciendo hoy esta enfermedad, Dios. Pedimos, Dios, que tú les ayudes a salir, Padre, de ese mal, porque tu palabra es sanidad. La mejor medicina está en ti. Guarda y protege, Señor, a todas las personas que están, Señor, al cuidado de los enfermos, Señor. Guarda a nuestros hermanos de la iglesia, líbralos de toda enfermedad, líbranos de todo mal, Señor. En tus manos, Padre, en nuestras vidas, guárdalas y protégelas en el nombre de Jesús. Amén y amén.